¿Sabías que un solo hallazgo arqueológico puede cambiar todo lo que queríamos saber sobre una civilización antigua? Pues prepárate, porque lo que ocurrió en el yacimiento de Casas del Turunuelo en Extremadura, en España, es uno de esos casos donde el pasado irrumpe en el presente con fuerza, trayendo consigo sorpresas, sacrificios rituales y esculturas inéditas. Sí, todo eso, y créeme, esta es solo la punta del iceberg. Imagina por un momento que eres un arqueólogo en 2014. Estás en las fértiles Vegas del Guadiana, rodeado de campos de cultivo y tierras de regadío que se extienden hasta donde alcanza la vista. No ves grandes monumentos, solo surcos en la tierra y el murmullo del viento entre los cultivos. Pero como bien sabes, la verdadera historia a menudo se esconde bajo nuestros pies. Comienzas a excavar y bajo la aparente normalidad del terreno, empiezan a emerger los restos de algo extraordinario. Un imponente edificio tartésico que nadie esperaba encontrar. Bienvenido al canal de la Fundación Pararch, soy JJ Priego y hoy te llevo a través de una historia de descubrimientos que no solo han cambiado lo que sabíamos sobre la civilización tartésica, sino que han puesto a este pequeño rincón de Extremadura en el mapa arqueológico mundial. Vamos a verlo. Todo comenzó con un sondeo inicial en 2014, un primer sondeo arqueológico cuyo objetivo era tomar muestras de polen y semillas para reconstruir el paleopaisaje de la zona. Sin embargo, lo que encontraron superó cualquier expectativa, los primeros indicios de un edificio oculto bajo la tierra. Este hallazgo fue suficiente para justificar una campaña de excavación oficial al año siguiente, en 2015. Y no era para menos, porque aquel terreno de cultivo estaba a punto de revelar uno de los descubrimientos más impresionantes de la arqueología tartésica. En esta primera campaña, los arqueólogos se centraron en la excavación de una estancia conocida como H100, una sala de 70 metros cuadrados presidida por un altar en forma de piel de toro. Y aquí hago una pausa porque este detalle no es casual. Este tipo de altar ya se había documentado en otros lugares de culto tartésicos, pero lo que hizo que este descubrimiento fuera tan especial fue su estado de conservación y la simbología que evocaba. ¿Te imaginas qué ceremonias y rituales habrían tenido lugar allí? Y eso no es todo. Y también encontraron una bañera de piedra que desconcertó a los investigadores por su originalidad. Porque, seamos sinceros, ¿quién esperaría encontrar una bañera en medio de un lugar de culto tartésico? Este descubrimiento disparó preguntas sobre su posible función. ¿Era parte de un ritual de purificación? ¿O quizás servía para almacenar líquidos sagrados? Pues bien, los hallazgos de esta primera campaña fueron tan prometedores que en 2016 la Diputación de Badajoz decidió financiar una segunda campaña. Y esta vez, el equipo excavó la llamada habitación del banquete, donde apareció un impresionante repertorio de objetos relacionados con la preparación y consumo de alimentos, platos, cuencos, restos de comida, que nos cuentan cómo era un banquete de la élite tartésica hace más de 2500 años. Pero la sorpresa llegó al final de la campaña, cuando los arqueólogos, intentando delimitar otra estancia, se toparon con los primeros peldaños de una monumental escalera de patio. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Los últimos peldaños de esta escalera estaban hechos de un material revolucionario para la época, un montero de cal, que representa la evidencia más antigua de su uso en la península ibérica. ¿Te das cuenta del impacto de este hallazgo? Hasta ese momento no teníamos pruebas de que los tartesios dominaran esta tecnología, pero ahora con estos peldaños sabemos que iban más avanzados de lo que creíamos. Y en 2017, con la ayuda de fondos del proyecto Construyendo Tarteso, los investigadores volvieron a excavar y lo que descubrieron fue literalmente monumental. Frente a la escalera se abría un patio de 125 metros cuadrados que albergaba una visión impactante. Un sacrificio masivo de animales, principalmente caballos. Este ritual, conocido como hecatombe, dejó a los arqueólogos boquiabiertos,
¿Por qué sacrificarían tantos animales antes de abandonar el lugar? ¿Qué significado tendría este acto para ellos? Pero aún hay más. Junto a los restos de los caballos, los arqueólogos encontraron una escultura griega de la que solo se conservaban los pies, y también encontraron un conjunto de vasos de vidrio procedentes del Mediterráneo oriental. Estos objetos inéditos en la península ibérica sugieren que los tartesios mantenían conexiones con culturas lejanas, lo que cambia la forma en que entendemos sus relaciones comerciales y culturales. Pero volvamos un momento a la imagen del patio lleno de caballos sacrificados. No es un detalle menor. Este tipo de sacrificio masivo no se había documentado antes en la península ibérica. Era algo completamente nuevo y, como suele suceder con los grandes descubrimientos, generó más preguntas que respuestas. ¿Era una despedida ritual? ¿Un sacrificio para los dioses antes de abandonar el sitio? La clave podría estar en los estudios tafonómicos que se realizaron gracias al Premio Nacional de Arqueología de la Fundación Palarc, que permitió financiar el análisis detallado de los restos. Piensa que en 2018 este premio marcó un punto de inflexión para el yacimiento. Con los fondos proporcionados, el equipo pudo realizar estudios especializados, análisis del ADN de los caballos, planimetrías de alta precisión para entender la estructura del edificio y, por supuesto, restauraciones de las piezas más importantes. En 2019, con la concesión de un proyecto regional de investigación de la Junta de Extremadura, el equipo se centró en estudiar el sacrificio de los animales. Pero, lamentablemente, no todo fue fácil. Los trabajos en el yacimiento tuvieron que detenerse debido a la negativa de los propietarios de la finca a permitir nuevas excavaciones. Y esto llevó a un paréntesis de 3 años, durante los cuales el equipo no se quedó de brazos cruzados. No, al contrario, dedicaron ese tiempo a publicar artículos científicos que alcanzaron repercusión internacional. Las publicaciones sobre los sacrificios rituales, las estructuras del edificio y los objetos recuperados pusieron a Casas del Turuñuelo en el radar de la comunidad científica global. Y en 2022, con la situación legal resuelta y la declaración del yacimiento como bien de interés cultural, las excavaciones se reanudaron y vaya si valió la espera. Durante esta campaña, los arqueólogos descubrieron un nuevo espacio al este del patio, la llamada Habitación de las Gradas. ¿Por qué este nombre? Porque junto a 2 escaleras de adobe que debieron comunicar esta estancia con el piso superior, sus muros este y oeste cuentan con sendos sistemas de gradas o bancos corridos que invitan a interpretar este espacio como un lugar de espera. Pero lo más impresionante no fueron las escaleras, sino lo que se encontró allí. Entre los hallazgos más importantes destaca un conjunto de marfiles de origen etrusco, probablemente importados desde la actual Italia. ¿Te das cuenta del significado de esto? Estamos hablando de un intercambio comercial y cultural que abarcaba largas distancias en una época en la que no existían las facilidades de comunicación actuales. Estos marfiles no solo son piezas de gran valor artístico, sino también la evidencia tangible de un tarteso conectado con el mundo mediterráneo. Y justo cuando creías que no podía haber más sorpresas, llegó el descubrimiento de 2023. Las primeras esculturas de piedra jamás encontradas vinculadas a la cultura tartésica. Estas esculturas, que causaron una enorme repercusión a nivel nacional e internacional, son un verdadero tesoro arqueológico. Hasta ese momento, se pensaba que los tartesios no trabajaban la piedra de esta manera, y este hallazgo cambió esa idea de forma radical. ¿Te imaginas ser uno de los arqueólogos presentes en el momento del descubrimiento? Levantar una figura de piedra del suelo y darte cuenta de que acabas de encontrar algo que nadie había visto antes. Tiene que ser una sensación única. Estas esculturas fueron una de las piezas centrales en 3 grandes exposiciones. Una en el Museo Arqueológico de Badajoz, otra en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid y finalmente una tercera en el Museo Arqueológico Nacional. Entre todas ellas, han atraído a miles de visitantes, fascinados por la historia que el Turuñuelo tenía que contar. La repercusión no solo se quedó en el ámbito arqueológico. El proyecto Construyendo Tarteso recibió la Medalla de Extremadura en 2023, un reconocimiento al impacto científico y cultural de esta investigación. Y no es para menos. El yacimiento no solo nos está enseñando cómo vivían los tartesios, sino también cómo interactuaban con otras culturas, cómo entendían lo sagrado y qué importancia daban a los rituales y ceremonias. Pero aquí no acaba la historia. La Junta de Extremadura ha adquirido recientemente más terreno alrededor del yacimiento, asegurando que las futuras excavaciones tengan espacio para continuar.
Además, se ha aprobado la construcción de un museo de sitio en el yacimiento, donde se exhibirán los objetos más importantes. El impacto de este yacimiento también se ha hecho sentir en el municipio de Guareña, donde está ubicado. Nuevos alojamientos, restaurantes y servicios turísticos han florecido y una nueva carretera conectará el yacimiento con la autovía A5, facilitando así el acceso de visitantes y turistas. Lo que empezó como una excavación local se ha convertido en un motor de desarrollo regional. Estos descubrimientos no solo eran fascinantes por sí mismos, sino que transformaban completamente nuestra visión de la cultura tartésica. Durante años, la historia de Tarteso había sido un misterio, rodeado de mitos y relatos vagos, pero aquí, en Casas del Turuñuelo, las pruebas eran tangibles, reales, objetos, rituales y estructuras arquitectónicas que nos hablaban de una civilización compleja, sofisticada y con la capacidad de absorber influencias del mundo mediterráneo. Y lo más emocionante es que las excavaciones aún no han terminado, aún queda mucho por descubrir. Los investigadores ya han comenzado a trazar mapas y realizar estudios geofísicos para localizar posibles estructuras enterradas en las inmediaciones. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que cada descubrimiento es una puerta abierta a nuevas preguntas. Y por supuesto, el éxito de este proyecto no sería posible sin la colaboración entre instituciones, universidades y la comunidad local. La implicación de los estudiantes universitarios que han participado activamente en las campañas de excavación desde el inicio del proyecto es otro factor clave. De hecho, muchos de ellos han continuado sus carreras en la arqueología gracias a la experiencia obtenida en el Turuñuelo, lo que demuestra el impacto formativo y académico del proyecto. Y aquí es donde entras tú como espectador, porque la arqueología no es solo para los especialistas, es un esfuerzo colectivo que nos permite entender nuestro pasado común. Por ejemplo, el premio de la Fundación Palar no solo ha financiado investigaciones científicas, sino que también ha ayudado a difundir estos descubrimientos a través de publicaciones, exposiciones y medios de comunicación. Así que cada vez que te maravilles con una noticia sobre un nuevo hallazgo arqueológico, estás participando de alguna manera en ese viaje hacia el pasado. Antes de despedirnos, déjame plantearte una última pregunta. ¿Qué crees que podrían encontrar los arqueólogos en las futuras campañas del Turuñuelo? Tal vez más esculturas, objetos de lujo o incluso un santuario oculto, pues la arqueología es así, impredecible y emocionante. Y es precisamente eso lo que la convierte en una aventura sin fin. Y eso es todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este recorrido por los misterios arqueológicos del Turuñuelo? Mola, ¿eh? Déjame tu comentario sobre lo que más te ha sorprendido. Y recuerda, en las próximas semanas te traeremos más historias que te sorprenderán. Así que suscríbete, activa la campanita y deja tu like, un buen me gusta, que eso nos ayuda muchísimo si disfrutaste de este vídeo. Y también puedes visitar nuestra web fundacionpalar.com para más detalles y novedades. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.